La química orgánica. La química orgánica o química del carbono es la rama de la química que centra sus intereses en el estudio de las sustancias y compuestos orgánicos, es decir, aquellos que tienen como base combinatoria el carbono y el hidrógeno. Enlace covalente. Se produce en dos átomos no metálicos cuando se unen y comparten uno o más electrones del último nivel para alcanzar así la regla del octeto. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono. No suelen ser biodegradables, son hidrofóbicos, esto es insolubles en agua. Químicamente se dividen en tres familias: los alcanos, hidrocarburos saturados parafínicos de cadena lineal, los naflenos, hidrocarburos de naturaleza cíclica, y los hidrocarburos aromáticos. Los alcanos son hidrocarburos, es decir, son compuestos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. La fórmula general para alcanos alifáticos de cadena lineal es CnH2n más 2. Y para cicloalcanos es CnH2n. Los alquenos. Los alquenos también son llamados olefinas y corresponden al grupo de los hidrocarburos insaturados. Los alquenos que poseen un solo doble enlace tienen fórmula general CnH2n. Se nombran igual que los alcanos, pero con la terminación eno. Los alquinos. Los alquinos no cíclicos corresponden a la fórmula molecular CnH2n-2, donde n representa el número de átomos de carbono. Los alquinos poseen hidración digonal, es decir, CEP. Esta forma dos orbitales átomos. Cicloalcanos son hidrocarburos saturados cuyo esqueleto está formado únicamente por átomos de carbono unidos entre ellos con enlaces simples en forma de anillo. Su fórmula genérica es CnH2n. Por fórmula son isómeros de los alquenos. El cicloalqueno son hidrocarburos cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan con uno o más dobles enlaces covalentes. El cicloalqueno más sencillo de menor número de átomos carbono, el iclopropeno. Para nombrar los cicloalquenos se asignan los localizadores 1 y 2 a los carbonos del doble enlace. Cicloalquinos son cíclicos, es decir, cadenas hidrocarbonadas cíclicas en enlace triples entre carbonos. Se clasifica dentro de los hidrocarburos alicíclicos. La fórmula general de los cicloalquinos es CnH2n-4. Hidroxilo. Hidroxilo, grupo oxidrilo, es un grupo funcional formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, característico de los alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos, entre otros compuestos orgánicos. Está formado por un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. Los grupos hidroxilo suelen estar enlazados a un átomo de carbono o a otro elemento no metálico como el azufre o el fósforo. Carbonilo es un grupo funcional que consiste en un átomo de carbono con un doble enlace o un átomo de oxígeno. Carbonilo son funciones con grado de oxidación 3, es decir, en un mismo átomo de carbono se insertan un grupo oso igual O y en un grupo hidroxilo menos OH formando un grupo carboxilo. Éter son compuestos orgánicos derivados de petróleo o inorgánicos oxigenados en los cuales uno o más hidroxilos son sustituidos por grupos orgánicos alquilo. Éter
Éter dietílico es un líquido incoloro de color dulce. Se usa ampliamente como solvente y en la fabricación de otras sustancias químicas. También se ha usado como anestésico. Nomenclatura funcional. IUPAC nombra los éteres como derivados de dos grupos alquilos alquenos. Alfabéticamente terminan el nombre en la palabra éter. Aminas, compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de uno o varios de los hidrógenos de la molécula de amoníaco por otras sustituyentes o radicales. Aminas son compuestos que se forman conceptual o químicamente por el reemplazo anónimo. En química orgánica se le denomina por antonomasia como amida o las amidas de los ácidos carboxilos. Alcoholes químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno de un alcano enlazado de forma covalente a un átomo de carbono o grupo carbinol. Estos son los tres enlaces de alcoholes más habituales. Alcohol etílico, también llamado etanol, es el que se encuentra en las bebidas alcohólicas como la cerveza o el vino. Alcohol metílico, también se conoce como metanol y se utiliza principalmente como disolvente. Y alcohol isopropílico. Epoidos. Es un éter cíclico formado por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono, que a su vez están unidos entre sí mediante un solo enlace covalente. Los aldehídos. Fórmula general R-CHO y las cetonas son compuestos de fórmula general R-CO-R, donde los grupos R y R pueden ser alifáticos o aromáticos. Son caracterizados por poseer el grupo funcional CH2 carbonilo. Un grupo carbonilo es el que se obtiene separando un átomo de hidrógeno del formaldehído. Como tal, no tiene existencia libre, aunque puede considerarse que todos los aldehídos poseen un grupo terminal carbonilo. Cetonas. Compuestos orgánicos que tienen un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído en el que el grupo carbonilo se une al menos un átomo. Son compuestos de fórmula general. Aldehídos carbonílicos constituyen un grupo de compuestos caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carbonilo o grupo carboxilo. En el grupo funcional carbonilo coinciden sobre el mismo átomo con grupo hidroxilo y carbonilo. Se puede representar como -COOH o -CO2H.